sea de edificación espiritual, y sobre todo que buscamos en nuestro anhelo conocer al Señor Jesús aún más a través de las Escrituras, así como del Nuevo, también del Antiguo Testamento, y no hemos tenido un tiempo en investigar el Antiguo Testamento, las Escrituras, buscando al Señor Jesús en estas antiguas anuncios que lo anunciaban, estas antiguas Escrituras. Vinimos nosotros hace varias reuniones, reuniendo una serie de versículos de la Escritura, reflexionando acerca de ellos en cuanto a nuestro Señor Jesucristo como Mesías en la Escritura. Y comprendiendo un poco todo, llegamos a la conclusión, ¿cierto?, de existe una enseñanza bíblica transversal en toda la Escritura que une la promesa hecha a Abraham con la promesa hecha a David en cuanto a una bendición, y Dios en toda la Escritura la va clarificando de manera que podamos entender frases como la de Pablo, por ejemplo, que está en el libro de Gálatas, que podría ser enigmática para cualquiera. En el libro de Gálatas, por ejemplo, en Gálatas 3, verso 8, por ejemplo, en Gálatas 3, 8, desarrollando el apóstol Pablo la enseñanza aquí acerca de que era necesario, ¿cierto?, ser salvo a través de una promesa y no de una obediencia literal a la ley de Moisés, por medio de la cual nadie había sido justificado jamás. En el mismo libro de Hebreos lo dice, Pablo en el mismo libro de Romanos lo dice, debido a que todos nosotros tenemos intención natural contra la ley de Dios y no podemos sujetarnos a ella, como dice la Escritura. O, diciendo lo más literal, la intención de nuestra carne es enemistad contra la ley de Dios, no se sujeta a ella y tampoco puede. Por lo tanto, la redención de la humanidad, el apóstol Pablo, según el Evangelio que recibió, se debe al cumplimiento de una promesa hecha de Dios a los antiguos patriarcas, ¿cierto? Y declara en el capítulo 8 algo que puede ser realmente un poco confundidor para algunos. Cuando el Evangelio no está como norte en la expectativa espiritual de las congregaciones, sino que es una enseñanza más de la Escritura, sucede que esto que dice aquí no se puede explicar. Dice, por ejemplo, y viendo antes la Escritura que Dios por la fe había de justificar a los gentiles, evangelizó antes a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces dice que la Escritura viendo antes. ¿Cómo la Escritura puede ver antes, ¿no? Y es interesante poder explicar eso. ¿En qué sentido la Escritura ve antes? Sino que en esta revelación que Dios hizo, previó anticipadamente que había de salvar a los gentiles con una promesa, diciendo: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y lo que Pablo destaca aquí es que esta promesa Dios se la hizo ahora antes de recibir la circuncisión, que para el hebreo actual significa entrar como a formar parte del pueblo de Israel a través de este rito de la circuncisión al octavo día. Pero Abraham se le fue hecha la promesa antes de recibir la circuncisión. Entonces dice aquí que Dios lo evangelizó. Cuando alguien es evangelizado, ¿qué es lo que se está haciendo con él? Y evangelizó a Abraham al decir esto: en tu simiente serán benditas
todas las familias, o pongámoslo aquí, naciones. Todas las familias de la tierra tienen todas las naciones de la tierra. Por lo tanto, si yo soy en la sencilla comprensión de esto, me detengo a leer, ¿cierto? El Evangelio, como tal, era un propósito de Dios antes que Abraham lo conociese. Dios lo tenía en su corazón para manifestarlo y bendecir con él a las naciones de la tierra. Y se lo reveló a Abraham diciendo de la siguiente forma: que en tu simiente serán benditos. Por lo tanto, cuando uno evangeliza a alguien, ¿qué es lo que le predica? Se le predica el Evangelio. Término griego que significa buenas nuevas, ¿cierto? Por lo tanto, el Evangelio empíricamente son buenas noticias para nosotros, para todas las naciones. Buenas noticias. Se le predicó a Abraham la buena noticia: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y eso lo hemos leído más de una vez en la Escritura, domingo tras domingo aquí. Por lo tanto, si todavía nosotros pensamos que el Evangelio no existía como verdad hasta antes de que Cristo viniera, es un error garrafal de la comprensión del intento de Dios de cómo salvarnos. Es una vista muy corta referente a cómo era la manera que Dios tenía pensado salvarnos, en no entender, ¿cierto?, las declaraciones tan evidentes como la que Pablo dice ahí. Y para que esto quede más claramente marcado en la conciencia, me gustaría recordar una de las veces en que esto es dicho, y yo vuelta con lo mismo, ¿cierto? Pero vamos a ver que tiene un fruto a la larga, porque vez tras vez repetirlo, estudiarlo, ayuda a la comprensión. Yo cito de aquí Génesis 12. Génesis 12:3. Génesis 12:3 dice: cuando él sale de su tierra y su parentela, cuando Dios le manda salir de su tierra, ¿cierto?, dice: voy a leer un poquito el verso 1 y 2, dice: empero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, y dice, y de la casa de tu padre, y de la tierra, dice, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una gran nación, y bendecirte, y te engrandeceré, perdón, tu nombre, y serás bendición. Y aquí explica por qué. Y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces, a esto es lo que nos refiere el apóstol, ¿cierto?, Pablo, cuando dice: viendo la Escritura que Dios por la fe justificaría a los gentiles, no por la ley, evangelizó antes a Abraham, antes que fuera él mismo circuncidado, ¿cierto?, antes que existiera incluso la ley de Moisés. Dios le predicó antes esta buena noticia a Abraham, diciéndole: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Por lo tanto, esto que parece ser enigmático en el libro de Hechos, pero en el libro de Gálatas, que dice Pablo que Dios previó a través de la Escritura dicha, ¿cierto?, esta salvación para nosotros los gentiles, se hace realmente claro. Es decir, la redención de nosotros por medio de la fe en Cristo Jesús, que estaba prevista mucho antes de lo que pensábamos. Hay mucha gente que incluso llega a pensar que la salvación en el Antiguo Testamento era por las obras, y que la salvación entonces por la fe después de la muerte de Cristo, prácticamente. O no saben explicar esto. Pero también esto es claro de que por qué Dios se propuso que
Abraham recibiese esta bendición de esta promesa antes que fuera circuncidado, para que la salvación también llegara a los gentiles, porque el judío natural dice que el pacto es solamente para ellos, y no para nosotros los gentiles. Pero aquí vemos que en la bendición de Abraham, Dios nos está incluyendo. Nos está incluyendo en la bendición, nos quiere bendecir a través de Abraham. Y además, no solamente a una o dos naciones, a todas las naciones de la tierra. Entonces, en el libro de Gálatas, más adelante, dice, en el capítulo 3, donde estábamos, verso 9, dice, ¿cómo yo puedo tener esa bendición? Lo estudiamos, dice, luego los de la fe son benditos con el creyente Abraham. Es decir, participan de esta bendición los que creen. Por fe son benditos. ¿Por fe en quién? Y explica después el apóstol. Porque la maldición que estaba sobre nosotros, el cual era por la ley, fue quitada. Y dice la Escritura, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo de maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. Mas por cuanto por la ley ninguno se justifica para con Dios, y ya sabemos por qué, no hay hombre que se pueda sujetar perfectamente a sin cometer nunca un delito o un pecado. Mas por cuanto por la ley ninguno se justifica para con Dios, queda manifiesto que el justo por la fe vivirá. ¿Cierto? Está tomando el texto de Habacuc. Es decir, para Pablo, de que él creyera, que Abraham creyera a Dios y le fuera imputado por justicia, era la misma expectativa de Habacuc, que decía, el justo por su fe vivirá. ¿Cierto? Y más adelante dice, la ley también no es de fe, o sea, la ley no apela a la fe, sino que pide obediencia. El hombre que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Por lo tanto, el que no la cumple, no vive por ellas. Es decir, la ley lo condena. Entonces después dice aquí, estábamos entonces bajo una maldición. Cuando Israel hizo voto con Moisés de obedecer la ley, maldijeron a cualquiera que no la cumpliera. Y todo el pueblo dijo que fuera maldito todo aquel que no la cumpliera. Y ellos mismos entonces quedaron bajo esa maldición. Por lo tanto, maldición es contrario a bendición, que es lo que pretende la promesa. Y Cristo esta maldición la quitó del mundo al morir en la cruz por nuestros pecados, al hacerse el mismo maldición por nosotros. Al ser colgado en un madero, quedó expuesto a la maldición. ¿Cierto? Que decía que cuando alguien era ahorcado o justiciado, no podía quedar el día entero colgado, tenía que ser sepultado. Por lo tanto, eso implicaba que había que apurar su muerte. Porque maldito de Dios dice ser colgado. Y aquí Pablo se toma esa escritura para decir, en el versículo 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque está escrito, maldito cualquiera que es colgado en un madero. Está citando la ley del Antiguo Testamento referente a lo que se ejecutaban sobre un madero, cuando eran levantados y colgados en un madero. Entonces dice, para que la bendición de Abraham, o sea, Cristo murió para recibir la maldición, pero también para que la bendición de Abraham me llegase a mí. Dice, para que la bendición de Abraham fuese sobre los gentiles en Cristo Jesús, para que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. Es decir, nosotros, como parte diciendo ese texto, Gálatas insensando el Espíritu, ¿de qué forma lo recibieron? ¿Por medio de los que les predicaban la ley o por medio de los que les predicaban la promesa en Cristo Jesús del perdón de pecados? Y obviamente es por la fe. Porque aquí dice que por causa de que Cristo quitó la maldición, los gentiles fueron incorporados. ¿Y qué señal hizo Dios sobre los gentiles? ¿Qué señal tenía un judío que un gentil había sido aceptado? Porque a esto está apelando aquí. Para que por la fe recibamos la promesa del Espíritu.
¿Qué argumento usó Pedro para referirse al hecho de que Dios había aceptado a los gentiles en el concilio que hubo en Jerusalén? En Hechos, en el capítulo 15. ¿Cómo yo puedo decir? Le a un judío, ¿cierto?, convertido a Cristo, de que también el gentil Dios lo ha bendecido con la bendición de Abraham. Porque ambos, tanto el judío como el gentil, para ser salvos, necesitan el mismo espíritu. Tanto el judío como el creyente gentil necesita el don del espíritu para creer en Jesucristo. ¿O no? ¿O el judío cree sin el espíritu de Dios? ¿No es por el espíritu de Dios que fueron reveladas estas verdades a ellos en la escritura referente al Mesías, al Salvador? Por lo tanto, el que cree, el judío que creía, obedecía la voz, ¿cierto?, del Espíritu de Dios que le hablaba en su corazón y lo hacía coincidir con lo que el profeta decía. Coincide en el sentido de creer en lo que el profeta decía. ¿Por qué Pablo defiende el evangelio que predicó desde la perspectiva de la recepción del Espíritu Santo? Porque para ellos las cosas que se ven son las que cuentan. ¿Cuál fue el evento? Me preguntaba yo de Hechos 15. La predicación en la casa de Cornelio. ¿Se recuerdan en Hechos 15? Y a esto refiere Pedro: hermanos, vosotros sabéis que hace mucho tiempo Dios escogió que los gentiles oyeran la predicación del evangelio por mi palabra. Y Dios, que conoce los corazones, les dio el mismo espíritu que a nosotros, dice. Y si usted quiere ser más detallista, vaya y lea lo que pasó en la casa de Cornelio. Cuando el apóstol Pedro estaba diciendo, lo referente a Cristo, y todos los profetas dan testimonio que los que en él creyeron recibirán perdón de pecado en su nombre, y se estando diciendo esas palabras, el Espíritu Santo descendió sobre los que oían y hablaban en lengua. Entonces Pablo le dijo: el Espíritu que lo perfecciona a ustedes ahora, le hizo hablar en lengua y todo. ¿Lo recibieron por la observancia a la ley, por volverse a la ley, o por creer en Jesucristo? Son tan insensatos, habiendo empezado por el Espíritu, o sea, guiados por el Espíritu de Dios, ahora se perfecciona en la confianza de la carne, que es confiar en circuncisión. La verdadera circuncisión, Pablo dice, que es la del corazón. Amén. La que se recibe por el Espíritu de Dios. La que se recibe por la fe. Yo al creer en Jesucristo, pero yo me sepulté con Él. Esa es mi circuncisión. ¿Qué significa eso? Que como he sido salvado de mis pecados y murió por mí, yo ahora debo andar, como dice la Escritura, como muerto al pecado. Esa es la circuncisión bíblica. Pero el judío podía más tiernamente mostrarse como obedecedor de la ley, pero por dentro no lo era, porque todos nosotros tenemos el mismo problema, la intención de la carne es estar contra Dios. Entonces, aquí está diciendo, para que la bendición de Abraham fuese sobre los gentiles en Cristo Jesús. ¿Por qué dice que Cristo Jesús fue la bendición de Abraham? Porque en Cristo Jesús los gentiles también reciben perdón de pecado. Y esto lo confiesa Juan. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente de los nuestros, sino de los de todo el mundo. Por lo tanto, la bendición de Abraham es el perdón de los pecados, como lo he dicho, pero muchas veces aquí. Pero poder explicarlo es complejo para algunos todavía. Y esto también nos muestra claramente que todo lo que la Escritura quiso revelar referente al Cristo se cuajaba en la expectativa y en la enseñanza del Evangelio. Por lo tanto, como verdad, el Evangelio existió desde el principio. Antes que la ley. Antes que la misma ley de Moisés. Y la vida de Dios la concedió por medio de esta promesa, no por la ley. La ley solamente nos pudo señalar el pecado. Aunque era justa, buena y santa, no puede salvar al hombre. Porque el hombre tiene una intención de enemistad contra ella. El mismo salmista decía: a todas las reflexiones estoy, he visto fin, mirá, dice, amplio sobremanera, mandamiento. Por eso es confiar en el perdón de Dios, que bienaventurado aquel cuyas iniquidades son perdonadas y sus pecados cubiertos, lo dicen los salmos. Entonces, aquí llegamos claramente a algo que yo sé que puede el día de mañana olvidarse. ¿Por qué palpitaba el Antiguo Testamento? Por el cumplimiento de esta bendición. Y esta bendición se une claramente a la expectativa de la esperanza nuestra de la salvación.
Por lo tanto aquí, ¿cierto? Dios nos dice claramente que la ley tenía otro propósito. Jamás fue el de salvar. ¿Sí, no? Precioso pensamiento, verso 4, capítulo 2, parece que lo vi. Pero dice, si Abraham tiene que gloriarse, lo tiene, pero no para con Dios. O sea, eso de acá. Claro. Lo que ese Dios siempre quiso decir simplemente que yo la fe la puedo mostrar en mis obras, pero jamás que la salvación era por las obras, fue las obras. ¿Por qué? Porque el mismo Pablo explica, si es por gracia, luego no es por obras. Si no, ya el salario no sería gracia, sino sería un pago por algo que yo hice, o una deuda que Dios contrajo conmigo porque yo hice algo. No, es por gracia, como dice nuestro hermano. Así que nosotros no vamos a traer la ley de Moisés como algo que pueda dar vida. Yo no, mi interés de ir tras lo que es justo y honesto es porque sencillamente he sido salvado ya por la obra de Cristo y tengo que andar como Él me mandó, rectamente. Y si en algo pecado, tengo que arrepentirme de este pecado y limpiarme la sangre del Señor, pero con el deseo de andar en luz y no en la tiniebla. Y andar en luz significa amar al prójimo, ¿cierto? Como a nosotros mismos, que es realmente complejo, ¿cierto? Y entenderlo para el mundo, pero cuando vemos como el Señor que sucedió, bueno, nosotros empezamos a entender un poco más esta forma de amar que el Señor plantea. Si a esto añadimos nosotros entonces que la bendición de Abraham era que Dios le perdonaría los pecados a los gentiles, dándole a la vez para este conocimiento el mismo Espíritu Santo que le dio a los judíos y a los profetas del Antiguo Testamento, que Dios lo previó en la Escritura al decirle, tus simientes serán benditos los miles de la tierra. Debemos estar realmente agradecidos que Dios nunca se olvidó de los gentiles. Siempre nos tuvo a nosotros que estábamos para los judíos alejados de Dios, cercanos a Él. Y ahí empezamos a entender profecías como la de Isaías 11 dice, ¿cierto? Que a Él se congregarán las gentes, ¿cierto? Lo dice, ¿se acuerdan en Génesis 49? Dice, no faltará, dice, el legislador de entre los pies de Judá, dice, hasta que venga Silo, y a Él se congregarán la gente. O en Isaías 11, ¿cierto? Donde después de haber hablado de que el Mesías es ungido por el Espíritu de Dios, en los versículos posteriores dice algo muy hermoso, como lo siguiente, dice, acontecerá en aquel tiempo, estoy leyendo de Isaías 10, verso 10, acontecerá que en aquel tiempo que la raíz de Isaí, el cual estará puesta por pendón a los pueblos, ¿saben lo que es pendón? Bandera. ¿Y saben que la bandera es el que va adelante y los demás lo siguen? Se ha puesto por pendón a los pueblos, será buscada de las gentes y su alegría será en gloria. ¿Qué les parece? Será buscada de la gente. Nosotros hemos buscado al Señor porque Él nos llamó, ¿cierto? Pero le hemos hallado y le deseamos, ¿cierto? Deseamos que su reino venga. Hemos creído en Él. Por lo tanto, Dios se acordó de nosotros siempre, ¿cierto? Siempre nos tuvo en su corazón. Jamás nos abandonó. Solamente que los ojos sin fe podían ver. Pero lo más hermoso también de esto, aquí esta bendición es en una persona, ¿cierto? En una simiente. Por lo tanto, cuando la Escritura dice, porque un hijo nos es dado, y el principado es sobre su hombro, ¿qué nos estaba dando Dios? Una bendición. Nos estaba dando la bendición personificada en Jesucristo. Así como le explicaba yo a mi hermano, cuando en una familia, en una condición sencilla, aparece alguien que Dios lo bendice y le va bien, y eso a veces significa que también el bien se propaga un poquito también para la familia, es motivo de alegría este personaje para esta familia. Así también lo es Jesús para nosotros. Lo que es despreciado y desechado de este mundo levanta cabeza. Los valles se levantarán, ¿sí? Y los collados bajarán y verán toda carne en la gloria del Señor. Así que vemos nosotros también que los que lloran, que estamos nosotros incluidos ahí, ¿cierto? Los que sin hambre y sed de justicia, en Él tomamos consuelo. Porque al recibir el perdón de los pecados se nos dice que un reino mejor nos aguarda y que esta injusticia de la vida no son para siempre. Y sobre todo que Dios ha hecho paz con nosotros al perdonarnos en Jesucristo todos los pecados porque nos favor. Por lo tanto, es una bendición personificada
¿Y por qué personificaba? Porque se debió a la muerte de uno. Como dice Pablo, por la muerte de uno, los muchos son constituidos justos delante del Señor. Así también Pablo dice que por la resurrección de uno entra también la resurrección de los muertos. Así que bueno, dan todos muertos, así también en el nombre existe la resurrección de los muertos. Eso de hecho lo pueden encontrar en 1 Corintios 15. Finalmente entonces, debemos unir esta promesa de Abraham, ¿cierto?, a lo que Dios tenía planificado para nosotros. Pero esta bendición de Abraham en Gálatas, mencionada en Gálatas, ¿cierto?, aquí, también tiene, y estoy predicando lo mismo el domingo pasado, solamente son palabras distintas. Aquí también existe, la promesa es de no faltará varón que se siente, ¿cierto?, en el trono de David, ¿cierto? Lo cual llegamos a comprender por boca de la misma, ¿cómo se llama?, reina del Austro. ¿Se acuerdan que leí en la escritura? Que ella entendió que Dios lo había puesto para sentarse en el trono de Jehová, para que Israel permaneciera para siempre. Bueno, Dios a David le promete, ¿cierto?, tener, y eso lo pueden leer en el Salmo 89 cuantas veces quieran, levantarle un reino en un descendiente que será para siempre, que será un rey que se gobernará sobre todos los reyes de la tierra, que abogará por los pobres de la tierra. Y si esto entonces lo unimos en la promesa evangélica, Señor Jesucristo trae la paz para con Dios por medio de la muerte, por nuestros pecados, y a la vez trae un reino justo sobre el mundo, al cual regirá como para la tierra, donde destruirá al impío y hará juicio y justicia en la tierra. Por lo tanto, Jesucristo, en Él tenemos todo lo que necesitamos para que la bendición de Dios sea plena sobre nosotros y vivir felices en este reino que viene. Él mismo es la bendición. Y esto se debe aquí a que Jesús es recto de corazón y Dios en Él ha domado constantemente. Tal como lo dice también acá en el caballero el otro día. En 2 Samuel 7, usted puede leerse todo 2 Samuel 7, sería muy bueno que lo leyera. Se los dejo como... Y esto lo comparen con el Salmo 89. Sería mejor quizás leer el Salmo 89 primero, después de Samuel, para que leyéndolo evocáramos el Salmo 89. Pero ahí están dicho las mismas cosas que fueron dichas en el Salmo 89. Segundo Samuel 7 dice: bueno, la lectura es bien hermosa, voy a comentarla nomás, pero voy a leer sobre algunos versículos específicos. En esta oportunidad David había tenido una gran victoria sobre esos enemigos, ¿cierto? Dios le había dado reposo a su enemigo por un rato, y dice aquí en las Santas Escrituras que él quiso edificarle un templo al arca de donde Dios moraba. Miren la relación. Él habitaba en casa de cedro, pero él dijo: yo pongo en casa de cedro y la casa del Señor en templo. Entonces,
le vino al corazón edificar un templo. Y por medio de Natán, ¿cierto? Natán le dice ahora lo que tú quieres hacer. Y consultando a Dios, Natán le trae la respuesta de Dios referente al ofrecimiento que había hecho él de edificar un templo. Y en el verso 4, para que vean que esto es una revelación de Dios profeta, no es una idea que se le vino sola ahí en la cabeza. Acuérdense que Natán fue también el que lo aumentó por el caso de lo de Urieleo, ¿cierto? Y su esposa. Y se aconteció que aquella noche que fue palabra de Jehová a Natán diciendo: ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, tú me has de edificar casa en que yo more. ¿Sabemos por qué no se puede hacer? Porque dice que ni los cielos le pueden contener, pero sí su atención y su nombre santo puede estar en un lugar al cual alguien pudiera orar y ser oído. Era una casa de oración en el fondo. Lo que significó fue una casa de oración a Dios, un lugar donde la gente pudiera ser oído con especial atención de parte del Señor. Y Dios dice que Él nunca habló de que le hicieran un tabernáculo ni lo quiso. Dice que todo el tiempo que anduvo en el desierto no le habló a nadie, ni le dijo a nadie, ni le pidió a nadie jamás que le edificaran un tabernáculo. Lo pueden leer ustedes. Pero mírenlo como que Dios la devuelve de otra forma y lo dice de una forma bien interesante. Dice: ahora pues dirás así a mi siervo David, estoy leyendo en el verso 8. Tú estás preocupado por hacerme una casa a mí. Y le dice: yo te voy a hacer una casa a ti. Dice: ahora pues dirás a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé de la majada detrás de las ovejas, para que me fueses príncipe sobre mi pueblo, príncipe sobre mi pueblo, dice Israel. Sobre mi pueblo como sobre Israel. Dice: y he sido contigo en todo cuanto has andado delante de ti, he calado frente a todos tus enemigos, y te he hecho nombre grande, como el nombre de los grandes que son en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel. Yo le plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como antes. Sabemos que si nos proyectamos al futuro, esta promesa tiene que seguir siendo cierta, porque a pesar de que Israel en el año 70 fue echada al territorio, él está diciendo aquí que va a firmar a su pueblo. Esta palabra queda ya anulada. Está diciendo: plantaré a mi pueblo en su lugar, nunca más será removido. Dice: ni los inicuos lo afligirán como antes. Por lo tanto, Dios está prometiendo paz para siempre en algún momento para Israel. Por lo tanto, a ojo con lo que va a pasar aquí. Desde los días que puse jueces sobre mi pueblo Israel, dice: desde los días que yo puse jueces, dice, sobre mi pueblo Israel, y yo te daré descanso de todos tus enemigos. Así mismo Jehová te hace saber que Él te quiere hacer casa. ¿Tú me quieres hacer una casa a mí? Y la respuesta aquí, y la relación con esto, es que Dios le quería hacer una casa. Miren lo que dice aquí. ¿A qué se refiere Dios con eso? Dice: y cuando tus días fueren cumplidos, o sea, fuera a morir, y durmieres con tus padres, yo estableceré tu simiente después de ti, la cual procederá de tus entrañas. ¿A quién le prometió que de las entrañas vendría la bendición? A Abraham también, ¿cierto? No te dará sino que salga de entrañas. ¿Cierto? Yo estableceré tu simiente después de ti. Ojo lo que he dicho antes. Había dicho antes: yo plantaré para que habite en su lugar. ¿Qué quiere decir? Que este plantamiento, esta gloria, vendrá cuando se cumpla esta profecía. Porque ahí dice: yo estableceré tu simiente después de ti, la cual proceda de tus entrañas, y aseguraré tu reino. O sea, ¿cómo lo va a asegurar este reino? Levantando una simiente que venga de tus entrañas. ¿Asegurar qué significa? Que Dios no quiere que caiga. O sea, el trono de David no va a caer. Y aunque por un tiempo esté sin candidato que lo ocupe, Dios levantará al Mesías. De hecho, ya lo levantó, está sentado a la diestra de Dios. ¿Cierto? Y dice: Él edificará
casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. ¿Cierto? Yo seré el Padre, y él me será mi hijo. Eso dice el Salmo 89, léalo. Etán Israelita. ¿Saben lo que es ese Salmo de Etán Israelita? Etán Israelita es el segundo hombre más sabio después de Salomón. Él compuso el Salmo. Dice que Salomón fue más sabio que Etán Israelita. O sea, Etán Israelita era considerado un hombre sabio en Dios. Lean la escritura, búsquelo por ahí, van a encontrar. Dice, yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Empero mi misericordia no se apartará de él, como se apartó de Saúl, al cual quité de delante de ti. Saúl procedió siempre con Dios con el espíritu de rebeldía. Y Dios lo quitó. Y también quitó, ¿a quién fue el último rey que quitó? ¿Hermano de Gana? Sedequías, ¿cierto? Lo llevó hermano a los babilonios y se lo llevaron. De ahí quedaron sin rey hasta que apareció nuestro Señor Jesucristo. ¿Cierto? Pero dice, verso 16, y será afirmada tu casa. Entonces, ¿qué es lo que afirma la casa de David? El Mesías, el ungido que se levantará. Eso lo asegura. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro. Y tu rostro será estable, y su trono, perdón, será estable eternamente. ¿Qué les parece? Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro. Y tu trono será estable eternamente. Por lo tanto, luego dice aquí, en el versículo 25, David responde a Dios y dice, después de decir varias cosas interesantísimas que las puede leer usted, en el verso 25 dice, ahora pues Jehová Dios, la palabra que has hablado sobre tu siervo y sobre tu casa, despiértala. ¿Qué quiere decir? Quiere estar dormidita por un tiempo. ¿Cuándo la despertó Dios? La palabra. Gálatas, ¿cuánto? Gálatas dice, más venido. Más venido el cumplimiento del tiempo. Dios envió a su hijo nacido de mujer, ¿cierto? Entonces dice, despierta la señal. Y ahora miren, que Dios haga el reino de David estable es bendición para nosotros. Pensemos un poco. ¿Por qué Dios toma el reino de David y dice que es estable para siempre? ¿Cómo es calificado en la escritura el reino de David? ¿Cierto? Y el de Salomón su hijo posteriormente, o de los reyes que tuvieron la justicia. Bueno reino, donde Dios protegió a su pueblo de sus enemigos, le dio paz, ellos prevalecieron contra sus enemigos, pero cuando ellos se rebelaron, Dios no entregó más a sus enemigos, está clarito en la escritura. Dios nos recibe de una forma distinta. Pero ahora dice que este reino va a ser eterno y para siempre. Estable, dice. ¿Fue injusto el reino de David? ¿El reino de Salomón para Israel? ¿O fue qué para ellos? Bueno, aquí dice la escritura, dice, ahora pues Jehová Dios, la palabra que has hablado sobre tu siervo y sobre tu casa, despiértala para siempre, ya conforme a lo que has dicho. Que sea engrandecido tu nombre para siempre. Dígase Jehová de los ejércitos es Dios sobre Israel. Y que la casa de tu siervo David sea firme delante de ti. Porque que tú, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, revelaste al oído de tu siervo. Ojo, una revelación tenía. Diciendo, yo te edificaré casa. Está claro entonces que cuando Dios le promete un reino, dice, tú me querés hacer una casa a mí, yo no necesito casa, yo te voy a hacer una casa a ti. Y esta casa fue levantarle a él. Entonces digamos, ¿quién sería el tabernáculo nuestro?
donde nos podemos refugiar. ¿Qué sería el que es nuestro propio tabernáculo? No viene ella templo, sino que Dios y el Cordero eran el templo de ella. ¿Se recuerdan o no? Refiriéndose a la ciudad santa de Jerusalén. Entonces Dios nos ha hecho una casa, un templo en Cristo Jesús, y en nuestro día que podemos adorar y acercarnos confiadamente a ese trono, como dice la Escritura. Y aquí dice: yo te edificaré casa, por esto tu siervo ha hallado en tu corazón para hacer delante de ti esta súplica. Ahora pues, Jehová Dios, tú eres Dios, y tus palabras serán firmes, ya que has dicho a tu siervo esté bien. Entonces, ¿en qué se confió David? En que las palabras de Dios eran firmes. Y ahora miren, aquí le damos muy pausadamente, porque dice algo muy hermoso también. Dice: tenlo pues ahora a bien, y bendice la casa de tu siervo. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y David, ¿cómo toma esta promesa de Dios de levantarle un rey para siempre? Como una bendición que Dios les concede a su casa, y por lo tanto también a Israel, de darle un rey estable para siempre. Digamos que en los tiempos de David era común que los reinos fueran estables, que perduraran para siempre. O era poco probable, pero siempre había enemigos. Pero Dios está diciendo de ahí que su reino era estable. No le está hablando de algo que es una bendición. No está Dios bendiciéndolo a ellos con un reino estable que puede traerles paz y tranquilidad. Un rey estable para siempre que traiga paz, que sea como David. Y aquí dice entonces: tenlo pues ahora a bien, y bendice la casa de tu siervo. ¿Para qué? Para que perpetuamente permanezca delante de ti. Pues que tú, Jehová, Dios, lo has dicho, y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. Entonces la bendición de Abraham se habrá estribado también en la promesa que Dios le hizo. En la promesa que Dios le hizo a quién? A David. Por supuesto que sí, porque Dios dice que el descendiente de Abraham que se anuncia es un rey que traerá bendición a todas las naciones de la tierra y su reino será estable. ¿Dónde se cumple eso? Salmo 70 y 72, 17. Salmos, que se lo deben saber de memoria, ya a esta altura, mis hermanos, si es posible, por la gracia de Dios. Para que sepan, entre paréntesis, del quien habla, dice, es de alguien que se van a arrodillar delante de él todos los reyes. Ya, y dice: y será tu nombre para siempre. Ya sabemos por qué, porque Dios dijo que iba a ser para siempre el reino de David. Perpetuamente su nombre, perpetuará su nombre mientras el sol dure. Y benditas serán en él toda la gente. Es decir, la bendición de Abraham nos llega a través de un rey, de la simiente de David, que es estable su reino para siempre. Aquí entonces las dos promesas se transforman en una sola. Y es por esto que el Señor Jesucristo no podía quedar en el sepulcro. Si el que nos va a bendecir con un reino estable para siempre de justicia, que va a abogar por los pobres de la tierra, quedar en la sepultura, ¿dónde quedaría la promesa que Dios le hizo a David? Y si por otro lado Él no muere por nuestros pecados y no paga nuestras culpas, ¿cierto? ¿Cómo podría ser elevado a la gloria misma de Dios? ¿Por qué Jesús llegó a ser rey sobre todas las cosas? ¿Por qué Dios le ensalzó sobre todo? ¿Por qué los puso a su diestra? ¿Por qué le cumplió la promesa que Dios le hizo a Jesús? Porque Él se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz. Es por eso que Él llegó y también alcanzó esta gloria. Cuando Él decía: Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese, la condición para llegar a esa misma gloria era que se diera por nosotros.
que muriera maldito en la cruz por los pecados nuestros, para quitar la maldición de la ley y dejarnos bajo la bendición de Abraham, que es el perdón de todos nuestros pecados con un solo sacrificio suficiente, que nos hace perfectos para siempre. Y para que pudiera gobernar para siempre, y para prevalecer sobre todo su enemigo, como dice el Salmo 110, siéntate a mi diestra, en tanto que convoco a todos los enemigos por debajo, por detrás de tus pies. Dios lo resucitó de los muertos, y lo sentó en su gloria. Y ahora las naciones están airadas, ¿cierto? Y lo que resta es solamente que Él venga a deponerla, como Dios se lo reveló a Nabucodonosor, con esa piedra que caía en la última parte final de la estatua, como aquella promesa en la cual hijo de hombre que viene en las nubes del cielo, que está escrito en el Salmo 80 también, que toma reino y todas las naciones le sirven y toma el reino de los santos del Altísimo. Con esa promesa Dios cumple ambas bendiciones que le dio a estos dos grandes patriarcas. Dios le predicó el Evangelio entonces a Abraham cuando le dijo: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Dios le predicó a David también el Evangelio cuando le dijo en el Salmo 72 respecto a este rey que va a gobernar para siempre. No, en él serán benditas todas las familias de la tierra, refiriéndose a este rey que va a gobernar para siempre. Por lo tanto, Dios no nos hace entender más claramente ahora por qué Jesús, cuando después de haber muerto en la cruz y antes de irse al cielo, encargó una labor bajo esta autoridad, dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, ¿por qué le da toda potestad en el cielo y en la tierra? Porque Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, de lo que está en los cielos y de lo que está en la tierra. Es Rey de Reyes, Señor de Señores. Y en el reino de Dios, todos los ángeles le siguen. Acuérdense que dice: vienen con él en la venida. Todos le siguen. Por cuanto Él se humilló, Dios le dio esta gloria. Y se transformó en una bendición para nosotros, tanto en el perdón de los pecados como en un reino estable para siempre. Las dos grandes necesidades que tenemos. Yo puedo estar con mis pecados perdonados y limpiados, pero el mundo entero siguiendo la limpieza. Jesús viene a extirpar lo malo también. Dice que con el espíritu de su boca, dice, matará al impío. Por lo tanto, los grandes patriarcas de la Biblia nos cuentan el Evangelio, nos hablan la buena noticia. El mismo Evangelio que predicaba el apóstol Pablo nos ha llegado a nuestros corazones porque el intento de Dios así lo quiso. Él quiso que la bendición nos llegara de esta forma. Cualquiera que no ve la unión de estas dos cosas. El Salmo 72 es el que los funde claramente. Ya uno ya lo entiende antes, pero ese texto ya saca a uno de toda duda sin libre de tener dudas. Será su nombre para siempre, porque es el rey que va a ser estable para siempre, que llamará a Dios: mi Padre eres tú. ¿Cierto? Él me dirá: mi Padre eres tú. O como dicen, y yo seré a él Padre. Por eso Jesús podía llamar a Dios mi Padre, como que él fuera su propio hijo. Porque la Escritura decía claramente que el que Dios puso estable para siempre iba a ser alguien que llamaría a Dios su propio Padre, o a quien Dios le llamaría su propio hijo. Qué hermosa calce santo Dios ha hecho con todo esto, que todo concuerda. Por eso entonces encontramos, y vuelvo a leer, ¿cierto?, de la Escritura, en Isaías, ¿cierto?, el versículo no me cansa leerlo, yo lo encuentro muy hermoso. 42, como lo dice: he aquí mi siervo, yo le sostendré. Ya sabemos, ¿cierto? ¿Cómo le sostendrá? Salmo 89, nadie va a prevalecer contra él, destruiré sus enemigos, haré su reino estable, etc. Todas las promesas uno puede imaginarse aquí dichas. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma toma contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu y dará juicio a la gente. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Entre los griegos, Dios ha establecido un día en el cual ha de juzgar al mundo
al mundo, no a Israel solamente, con justicia, por aquel varón al cual señaló, levantándolo de entre los muertos. Por eso dice aquí, dará juicio a la gente. Y dice aquí, no clamará ni alzará, ni hará oír su voz en las plazas. O sea, no andará haciéndose notar, en otras palabras. No quebrará caña cascada, ni apagará el pabilo lucular, hasta que saque a juicio la verdad. No se cansará ni desmayará hasta que ponga en la tierra juicio, y las islas, por los gentiles, esperarán su gracia. ¿Qué hablan entonces? Que Jesús está empeñado en hacer la voluntad de Dios. O a Jesús no le falta nada por hacer, o le falta por hacer. ¿Qué le falta por hacer? Venir a reinar, es menester que el reino. Aunque ahora ya el reino de los cielos está establecido, porque podríamos decir que el mundo se ve que no pasa nada, no está condenado a desaparecer todo lo que está aquí. No dice el mismo apóstol Pedro que todas estas cosas, ¿cierto?, que nosotros podemos ver estables, están condenadas por la palabra de Dios para el fuego. Entonces lo que vemos estable, digamos, es inestable. Y lo que no se ve, que es el reino que vendrá, como algo firme. Por lo tanto, nuestro corazón siempre está limpiándose la sangre del Señor para alcanzar esta bendición, que ya nos alcanzó Jesús. ¿Cómo podríamos perderla nosotros? ¿Cierto? Si nuestro corazón se enorgullece, ¿cierto? Como dice el libro de Habacuc. Pero el que vive por la fe, el que confía en su propia justicia no va a prevalecer. No hay hombre justo en la tierra que ha habido en Cateque. Pero el que confía en la justicia que Dios trae, la que por la fe Dios nos da, por la fe en Jesucristo, que murió por nuestros pecados y nos limpió, que nos imputa esta justicia por la fe en Jesús, nuestra de paz con Dios, este sí va a prevalecer. Dios permita que nosotros podamos regocijarnos, como siempre digo, en este Mesías, ¿cierto?, que Dios nos trae, que es Jesús. También acá hay otro texto en Isaías 34, verso 4, dice: decid a los de corazón apocado, confortaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con venganza, con pago, el mismo Dios vendrá y nos salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos. Sí, 35, dije otro, 35, disculpen hermano. Voy a leer. 35.4, gracias hermano. 35.4, voy a anotar aquí. 35. Y 16. Decía a los de corazón apocado. ¿Quién serían los de corazón apocado? Los que están entristecidos, ¿cierto? Confortados, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con venganza. ¿Qué leímos en el anterior versículo? Hará juicio en la gente, con pago. El mismo Dios vendrá y os salvará. Analizamos esto. Dios viene con venganza, que el mismo Dios vendrá y nos salvará. ¿Qué dice San Juan 6? El Padre a nadie juzga, todo el juicio se lo ha dado al Hijo. Si aquí dice que viene el mismo Dios a dar el pago, y el mismo Dios viene a salvarnos, el que viene en el tiempo, en el día postrero, es Jesús. Entonces, ¿cómo sería? Igual, ¿a quién sería? A Dios. ¿Me comprenden lo que quiero decir? Si el mismo Dios viene a dar el pago, si el mismo viene a salvarnos, ¿qué quiere decir? Que viene en las nubes del cielo, a hacer juicio en las naciones, a destruir al anticristo y a todos los que lo apoyan en el día de su regreso. ¿A quién van a venir en gloria? A alguien que es igual a Dios. Por eso Jesús dice que Él resucita a los muertos y Dios le ha dado esa potestad para que todos le honran como honran al Padre. ¿Cómo le honramos? Como alguien que es igual a Dios. Y aquí dice, porque el mismo Dios vendrá. Esto en contra de lo que dicen los testigos de Jehová, ¿cierto? Que ellos plantean porfiadamente. Y otro texto más,
Porque Dios abunda en Isaías 32:1 dice: he aquí, en justicia reinará un rey. Tal como dice Isaías 11, ¿cierto? Que hará juicio y justicia en la tierra. Y príncipes presidirán el juicio. Y será aquel varón como escondedero contra el viento y como acogida contra el fluvión, como arroyos de agua en tierra de sequedad. ¿Qué decía Jesús? Yo tengo un agua de la cual el que la bebe no tendrá sed jamás. Y se refería a la promesa de la vida eterna, del perdón de pecados. Como son, dice, y como sombra de grande peñasco en tierra calurosa. No se ofuscarán entonces los ojos de los que ven y los oídos de los que oyen oirán atentos. El corazón de los necios entenderá para saber y la lengua de los tartamudos será desenvuelta para hablar claramente. Fíjate en ambas cosas, en el 32 y en el 35, ¿cuál es la señal que hay en ese día para que saber que ha aparecido este Mesías? Dice en el 35:5, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Y acá dice, no se ofuscarán entonces los ojos de los que ven y los oídos de los que oyen, y los que oídos de los que oyen oirán de qué forma, atentos. Entonces aquí me está diciendo claramente que cuando dice en el 34 que los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán, significará que la gente no se va a ofuscar, va a poder ver claramente, y los que ponen atención van a poner atención atentamente. ¿Cuándo se quita la ceguera espiritual y la sordera espiritual? Cuando se oye atentamente. ¿Cuándo ocurrió esto? Isaías 61. Y esto completa el cuadro de lo que venimos diciendo. Dice así, y con esto terminamos. El Espíritu del Señor Jehová es sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a aventar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel. Dice, a promulgar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza de Dios nuestro, viene a hacer juicio también, y a consolar a todos los enlutados, o a los de corazón apocado, como decía Isaías, y a ordenación a los enlutados de darle gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. ¿Qué quiere el Señor para nosotros? Espíritu de alegría, no de angustia. Porque, y serán llamados árboles de justicia, plantíos de Jehová para gloria suya. Y que edificarán los desiertos antiguos y levantarán los asolamientos. ¿Y eso? Los asolamientos primeros, que restaurarán las ciudades asoladas y los asolamientos de muchas generaciones. Entonces dice, yo me voy a centrar un poquito aquí. Verso 8, porque yo Jehová soy amador del derecho y aborrecedor del latrocinio del holocausto, por tanto afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto eterno. Bueno, este texto Jesús lo leyó en la sinagoga el día que le corresponde leer la Escritura. ¿Y qué dice la Escritura? Que él dijo, hoy se ha cumplido esta Escritura delante de vuestros ojos. ¿Delante de quién? ¿Delante de quién le dejó? Hoy se ha cumplido esta Escritura delante de vuestros ojos. Ojos, si no me recuerdo. Entonces, en ese día, ¿cierto? Algunos quedaron ciegos, pero otros que estaban en sequedad vieron al Mesías. ¿Ustedes entienden? Jesús dijo, no, que un ciego no puede guiar a otro ciego. Pero también Dios, ese día, vino por medio de Jesús a cegar a algunos y a otros también a abrir los ojos. Y por eso se refiere a la Escritura que los ojos no serán ofuscados para ver, de los que ven, para la vida eterna, o que los ojos de los ciegos, ¿cierto? O los oídos de los sordos van a ver o van a oír, ¿cierto? Como dice realmente. Esa es la señal del Mesías.
Por eso Jesús decía, mis ovejas oyen bien. Y Dios nos da oídos para oír, ¿cierto? Y nos ha abierto los ojos para defender esta redención tan grande que Dios ha hecho, la cual está en todas las Santas Escrituras. Reitero entonces, si tomamos a Abraham, ¿cierto?, y a David, acontece lo mismo que con Pablo y Pedro. Pablo, camino a Damasco, Dios se le manifestó y empezó después de esa revelación a predicar a Cristo. Y pasado mucho tiempo, ¿cierto?, ¿qué hizo Pablo? Se fue a Jerusalén y se encontró ¿con quién? Con Pedro, dice, y Juan. Y les relató el evangelio que predicaba. ¿Y qué le dijeron los demás? Le dieron la mano. Y eso significa, dice, la dieta de compañerismo. O sea, no le dijeron nada en contra de lo que él hablaba. Si nos vamos entonces a David, a Samuel, a los profetas, ¿cierto? Y lo contamos con Abraham, se darían las dietas del compañerismo. Todos hablarían del mismo espíritu. Se darían las dietas, ¿cierto? Ninguno de ellos diría, oye, pero te pasaste, que no habías dicho esto. Todos hablaron la misma la fe que es nuestro Señor Jesucristo. Así que imagínense cuánta tristeza pueda darme a mí o a ustedes también quizás el corazón de ver cuánta gente no puede ver a nuestro Señor Jesucristo en las Escrituras del Antiguo Testamento y ver que el Evangelio es el mensaje principal y único de todas las Escrituras. Fíjense que la bendición de Abraham, para mí, a través de un rey estable para siempre, se me trasunta a mí gentil en el perdón de mis pecados y la vida eterna por consecuencia, y un reino eterno para siempre, un gozo de alegría permanente, un manto de alegría. Espíritu triste se acaba. Eso es lo que Dios quiere para mí, que yo en eso me transforme en la certeza del perdón de mis pecados en Jesucristo y la promesa de vida eterna. Si eso es lo que trae, ¿habrá algún mensaje más importante en la Escritura? Jesús dijo, la carne para nada aprovecha. ¿Qué cosas competen a la carne? Los que buscan los placeres de esta vida o la bendición material. Jesús dijo, la carne para nada aprovecha. O sea, tal vez como algunos han dicho, de todo vine, de nuevo me voy. Pero ¿qué dice Jesús? Las palabras que os ha hablado son espíritu y son vida. ¿Qué será más importante? ¿Buscar el pan que perece o la palabra de Dios que había eterno permanente? Entonces, así como en el antiguo tiempo, el Nilo dependía de, o sea, Egipto dependía del Nilo, y se creó una gran civilización así. Usted véanse, proyectense arriba en el internet si pueden alguna vez y vean cómo las ciudades están pegaditas al río Nilo. Y si va al Éufrates, ve que todavía se da eso de que las ciudades están pegaditas al Éufrates y al Tigre. Donde hay un río, está cerca de las ciudades. ¿Cuál es el río de vida? ¿De dónde brota la vida eterna? No es de Jesucristo. Él es el gran río, al cual nosotros estamos pegaditos para poder sobrevivir en este desierto que es la vida. Sea así el Señor Jesús para usted, como un lugar de reposo, en que el alma se consuela, como escondedero del día caluroso, como rocío de la mañana, como decía también, según Samuel 22. David decía, lo veré, mas no todavía, dice. Veré mi deseo, mas no todavía. ¿Cuál era su deseo? Ver cumplir esta promesa. Así que también Abraham murió y David, peregrinos, no recibieron esta vida lo que prometían. Es decir, que el rey todavía no había llegado. Porque si hubiera manifestado ser rey en los días de Abraham o en los días de David, no habrían dicho ellos que era peregrino. ¿Podríamos decirse que es peregrino cuando el reino del Cristo estuviera ya establecido? No. Esta es la parte que habíamos buscado, ¿cierto? Por la fe. Pues bien, terminando entonces, quiero decir que todo esto, como dice Hebreo 11, ciertamente es correcto lo que se dice ahí, grandemente. Con todo esto aprobado por el testimonio de la fe. ¿Qué significa el testimonio de la fe? ¿Cuál es el testimonio de nuestra fe? Cuando nosotros, también como ellos, nos consideramos advenedizos porque esperamos una paz mejor. Todo esto aprobado por el testimonio de la fe. Nos recibieron lo prometido. Proveyendo, dice, una cosa mejor para nosotros, para que nosotros estemos perfeccionados en nosotros. ¿Qué quiere decir eso de que nosotros estamos perfeccionados en nosotros?
significa simplemente de que Adán, ¿cierto? Enoc, Noé, Abraham, David, disculpe que me salte, los profetas, nuestro hermano aquí presente, el de acá, todos nosotros, en un momento vamos a ser todos perfeccionados. Todos ciertamente no dormiremos, mas todos serán transformados en un momento. Y ahí cuando lleguemos a ese reino, vamos a poder decir que todas estas escrituras se ejecutaron. Jesús entonces pudo decir claramente, y ahora no pueden mentir las comunicaciones donde estábamos antes, miren, la Biblia hay más consumados, ¿cierto? Porque engañó en el Apocalipsis. Luego Jesús cuando murió en la cruz se consumó todo. ¿Qué más necesita hacer Jesús después de eso? Para nuestra redención. No. Pero como hay algunos creen que hay que hacer más cosas, es necesario que su reino venga, pero ¿ustedes creen que se va a detener eso? ¿Qué dijo David? Que su palabra era firme. Entonces, en cuanto a hacer, nada. El Señor Jesucristo viene a tomar un reino que Dios le entrega. Y las naciones van a caer debajo de sus manos, ¿no? Como cuando la fruta madura cae cuando remueven el agua. Dios le bendiga a mi hermano. Y que ese manto de alegría que decía Isaías, esa abertura de oídos que se cumple cuando el Mesías se manifiesta, lo vamos a ver. Hoy yo estoy con los ojos abiertos porque el Mesías vino y me predicó la buena noticia. ¿Entienden eso, no? Y otros que debieron ver fueron enseguecidos o endurecidos. Pero que vino el Mesías es cierto, porque por algo estoy viendo esto yo. Si no, no podría verlo. Entonces, la señal de Dios está en mí. La fe, que es lo que permite ver las cosas que no se ven, Dios la concedió por su espíritu, no por las obras del reino. Que Dios lo bendiga.